a todos y a todas, bienvenidas a nuestra plática a la comunidad. El día de hoy tenemos una plática muy interesante titulada La crianza en la cultura de la inmediatez, el reto de frustrar. Hoy nos acompaña la maestra Aureli Henry. Ay, Aureli, por más que trató de enseñarme cómo se pronuncia su nombre, pero si el español me cuesta trabajo, el francés más. Bueno, ella es licenciada y maestra en filosofía hispánicas, tiene una maestría en ciencias del hogar, Del perdón, lenguaje, en ciencias ciencias del del lenguaje. lenguaje. Del hogar también, pero ese no me gradué. Claro, en ciencias del lenguaje, y estas maestrías y esta licenciatura las estudió en Francia, aquí en México en la Sociedad de Psicoanálisis, estudió la maestría en psicología profunda. Y pues bueno, démosle paso a la maestra Aureli, a su plática a la comunidad. Bienvenida, Aureli, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Virtualmente, pero gracias. Buenas tardes, buenas noches. Pues gracias por invitarme, por hacerme el honor. Bueno, vamos a empezar. Esta plática, no todo el material es visual, no todo es proyectado, entonces es muy importante, en dado caso que me dejen de escuchar, que con toda la confianza me interrumpan, pues si no, no va a tener ningún sentido, ya que es más auditivo el material, ¿no? El apoyo. Bueno, mi plática se llama La crianza en la cultura de la inmediatez, el reto de frustrar. Entonces, bueno, pues crianza no lo vamos a definir, pero vamos a definir la cultura de la inmediatez, vamos a definir qué significa frustrar bajo el concepto psicoanalítico y por qué es tan difícil hacerlo en la cultura en la que vivimos actualmente. Entonces, bueno, a ver. Bueno, pues eso es como algo muy conocido, ¿no? No les voy a decir lo que ven, ¿no? Es prácticamente nuestra vida cotidiana resumida en una diapositiva. Pues la manera de relacionarse, la manera ya de crear vínculos, la manera de entretenerse, la manera de comprar, en fin. La innovación tecnológica ha generado una revolución en todas las esferas de la vida humana, ¿no? El aumento masivo del consumo, los servicios, la educación, la crianza, principalmente, ¿no? Las diversiones, el ocio, etc. Entonces, podemos decir que ha transformado las condiciones sociales en las que se desenvuelve el ser humano. Las necesidades y las patologías también van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y los sujetos de la era digital, los sujetos que hoy somos, pues estamos experimentando condiciones muy distintas a las épocas anteriores. Hoy existen nuevas formas de vivir, las cuales a su vez condicionan la manera de pensar, de actuar y de conceptualizar la realidad. Y sobre todo también de relacionarse con los demás. Bueno, a lo mejor para los veinteañeros que están ahorita en la sala virtual, pues estas formas que están viendo no son nuevas, ¿no? Sino que son las que siempre han conocido. Pero para generaciones anteriores sí hay un parteaguas. El imperio de la imagen, de las relaciones virtuales, del aprendizaje y de las nuevas configuraciones identitarias son temas vigentes. Estas problemáticas futuristas e inexistentes para Freud o Melanie Klein en su época, hoy permiten plantear los conceptos de la psicología y particularmente el psicoanálisis, puesto que el inconsciente y el funcionamiento del aparato psíquico son inherentes al hombre sin importar la época y la cultura. Este siglo vio nacer, o sea, el siglo en el que estamos, vio nacer un concepto novedoso de normalidad, ¿no? A partir de las nuevas necesidades y de la adaptación a un escenario virtual. Y no hablo como tal del COVID, o sea, hablo realmente de algo que venimos arrastrando desde hace ya décadas. Es un escenario virtual cada vez más presente y real en el cotidiano, ¿no? O sea, qué paradoja, ¿no? Es un escenario virtual cada vez más real para nosotros. Sin embargo, el hecho de que una tendencia se normalice no significa que sea benéfica para el individuo. Incluso hay tendencias socioculturales portadoras de patologías y conductas juzgadas normales sin ser, por lo tanto, el reflejo de una buena salud mental.
Cada época trae consigo malestares emocionales, a partir de los cuales se crean teorías y experimentan técnicas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues vimos un apogeo de depresión y trastornos traumáticos masivos, y eso dio lugar a la creación de las primeras terapias grupales. Entonces hoy nos corresponde pensar desde el psicoanálisis al individuo actual, ya que vivimos en una época única y compleja, algo que nunca antes había experimentado el hombre. Criar y educar un hijo, es decir, formar a los futuros adultos y ciudadanos de esta sociedad moderna, enseñándoles a tolerar la frustración, es un reto mayor actualmente. Puesto que la sociedad misma va en contra de la frustración, lo que vamos a ver ya más adelante. Los niños crecen con hábitos hasta ahora desconocidos. Inventan nuevas formas de relacionarse, como dice ahorita la diapositiva, nuevas formas de crear vínculos, nuevas formas de entretenerse, pero para ellos no es nuevo, sino que van incorporando estos hábitos en los cuales esperar, pues no existe. Se les pone una pantalla para lidiar con cualquier conflicto, para evadir cualquier sentimiento de frustración. No obstante, frustrar es un componente inevitable de la crianza, pero las preguntas son, ¿cómo frustrar en una sociedad que todo lo permite y todo otorga en un cerrar y abrir de ojos? Una época en que el lema es pide y se te dará, en donde todo se obtiene en un clic, sin el mayor esfuerzo ni demora. Vamos a ver. ¿Qué es la cultura de la inmediatez? Ay, no, ya me fui, ya me salí. Yo, ya ven mi buen manejo de la tecnología. ¿Qué es la cultura de la inmediatez? Ahí voy. Es una cultura que promueve lo rápido, lo instantáneo, lo fácilmente alcanzable. Promueve el menor esfuerzo para el resultado más fácil y pronto. Es la cultura que alimenta la gratificación instantánea. El esfuerzo intelectual y reflexivo que yo les pido hoy no es leerlo tal cual como si fuera una cultura ajena a nosotros. Todos y cada uno de nosotros vivimos inmersos en ella, en esa cultura. Por ejemplo, entretenerse. Pues entretenerse, vamos a dar ejemplos muy básicos. Por ejemplo, antes una televisión tradicional, bueno, había que buscar un programa, había que tener la capacidad de sorprenderse por lo que salía, ¿no? De esperar, de pronto te decía que iba a empezar en 2 horas el programa, pues te esperabas, tenías que tener la paciencia de esperar el comercial. Hoy puse Netflix por poner Netflix, pero bueno, es cualquier plataforma realmente donde tenemos el control absoluto del contenido, de los tiempos, vemos lo que queremos, pausamos cuántas veces se nos da la gana y reanudamos las veces que queremos. Y a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho cuando veo niños que no pueden aguantar una publicidad. Primero, no la conocen y dos, no la toleran, simplemente porque saben que existe un botón que la puede suprimir, ¿no? Y pues ahí estamos también los papás que con tal de que el niño esté feliz, ponemos play más rápido. El correo tradicional versus el mail. Bueno, el correo tradicional es todavía más lejano en México, ¿no? En Francia se usa mucho todavía. Bueno, tenía todo requería un esfuerzo de pasos, ¿no? Desde comprar ahí tu sello y caminar al buzón y tenías que esperar tu respuesta, te costaba escribir. Hoy no, hoy el mail es instantáneo, rápido y fácil. Relacionarse. Ahí sí podríamos hacer toda una tesis nomás de esto, ¿no? O sea, puse Facebook, pero están todas las plataformas igual, que probablemente ni conozco la mitad, que es abundancia, superficialidad, no hay límites, que ese es el problema también de nuestra sociedad, no hay límites, ni espaciales ni temporales, carece realidad, vínculos fantaseados, un concepto de amistad alterado, porque ya son amistades como todo lo demás en esta sociedad, desechables, tan rápidas de hacer como de deshacer. Bueno, la amistad tradicional, pues obviamente no les voy a decir cómo se hace, ustedes saben que pues una amistad se tiene que cultivar con esfuerzos, con sinceridad, con tiempo, con compromiso, es una relación anclada en un concepto real y tangible.
Comprar también es otra cosa que ya se volvió muy fácil, ningún esfuerzo, encontramos todo, tampoco hay límites, ni espacio ni temporales, o sea, se obtiene todo rápido desde cualquier dispositivo digital, hay abundancia, hay posibilidades infinitas de comprar, no hay límites, lo cual es diferente a una compra tradicional, ¿no? Que te requiere esfuerzo desde tomar tu coche, estacionarte, trasladarte, buscar lo que quieres comprar, a lo mejor toparte con que no lo encuentras, ¿no? Y pues en internet no existe eso. Lo encuentras porque lo encuentras, ¿no? Y si ves aquí, lo vas a encontrar en China. Hay más ejemplos, o sea, ese comparativo lo podremos hacer con el teléfono versus el celular y el chat, ¿no? Lo que era antes llamar a una casa y nomás decir, bueno, no está, vuelvo a llamar, no me espero. Hoy no, hoy localizamos a todo mundo todo el tiempo, ¿no? Y si no lo localizamos por llamada, le mandamos un chat. La radio versus Spotify, la enciclopedia, el diccionario versus Google, bueno, eso ya ni se diga, que también se podría hacer un montón de comparativas más, donde realmente antes las cosas de nuestra vida cotidiana requerían un cierto esfuerzo, una cierta capacidad de demora, o sea, pasos. Y hoy no, hoy todo lo que tenemos, simplificamos al parecer todo en tiempo, en lugar, no hay límites, ni para ver la tele, ni para escuchar la radio, ni para leer las noticias, ni para contactar a los amigos. Hoy todo es posible al instante. Hay más ejemplos, mucho más. El microondas, la comida instantánea, el fast food, la ropa fast fashion, la fotografía con el celular, la computadora cada vez más rápida, las dietas express, ¿no? Que todo quieren adelgazar, 100 kilos en 2 días y al mismo tiempo tomar Coca-Cola y no ir a hacer, y no hacer ejercicio. O sea, hay promesas mágicas, hay promesas instantáneas. Bueno. Ay, me disculpan que estoy con 2 pantallas aquí. Bueno, la cultura de la inmediatez, desde una perspectiva psicoanalítica, lo que plantea es que va en contra de 3 principios fundamentales, que son la tolerancia a la frustración, la postergación de la gratificación y la capacidad de demora. Es como remar a contracorriente, realmente. Bueno, aquí hago una pequeña pausa porque los jóvenes de esta sala ya se estarán saliendo diciendo que qué vieja amargada y así, pues no. No se trata de satanizar el mundo global de la información y de la cultura digitalizada, así como el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque es sumamente útil y es necesario para agilizar ciertos procesos en el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Hoy, por ejemplo, estamos con esa grata charla, pues gracias a esto, gracias a esta tecnología y gracias a estos avances, ¿no? ¿Cuándo se tiene que poner el foco de cuidado, deténganse? Se vuelve problemático cuando este modo de vivir se convierte en el único modelo introyectado, cultivado desde la infancia, desde los primeros años de edad, y por ende impactando considerablemente en la formación del aparato psíquico. Lo que yo hablaba, que ahorita los niños, a mi parecer, son los más vulnerables a esto, porque pues ahorita hay generaciones en las que todavía tenemos esa conciencia de este parteaguas, ¿no? Pero los niños no, los niños más chiquitos no. Bueno, la frustración desde el diccionario de Laplanche y Pontalis es la condición del sujeto que ve rehusada o se rehúsa la satisfacción de una demanda pulsional. Hablamos de 2 tipos de frustración, la frustración primaria y la frustración secundaria. En esta plática vamos a hablar no de la frustración primaria, es decir, no vamos a hablar de dejar morirse de hambre a un niño, ¿no? Porque la frustración primaria pues, es la ausencia del objeto necesario para la satisfacción de necesidades vitales. No, sino nos vamos a enfocar en la frustración secundaria, que es el obstáculo que aparece en el camino hacia la satisfacción del impulso. Y este obstáculo puede ser interior o exterior al individuo. Puede ser pasivo, actuando por la sola presencia, o activo al tratarse de un componente dinámico que actúa en el sentido opuesto al impulso. Ahora bien,
También la frustración, coloquialmente hablando, eso lo pongo porque muchas veces lo hablamos, ay, me siento frustrado y no sé qué, ¿no? Y no siempre hablamos de la frustración de la plancha y puntalis, sino que hablamos del sentimiento, del estado emocional negativo que representa fracaso, tristeza por no haber alcanzado algo pretendido. Eso sería como la definición más mortal cuando le preguntamos, ay, ¿qué es la frustración para ti? ¿No? Pues ese sentimiento negativo. Bueno, aquí dando como un pequeño tour de horizonte de tres importantísimos autores que hablaron de esta frustración en la crianza, pues en muy resumidas cuentas, vamos a ver que el proceso de crianza y educación en la infancia pues se relaciona directamente con la construcción paulatina de la tolerancia a la frustración, porque esa a su vez va a fomentar madurez. Entonces, por ejemplo, tomando a Winnicott, primero, él se atrevió a hablar de una madre suficientemente buena, quien después de cuidar activamente al bebé y satisfacer todas sus necesidades vitales, incluyendo amor, cariño, contención, debe empezar de manera gradual a frustrarlo. Es decir, para que el infante pueda tolerar la frustración, es la madre, o bueno, en ese sentido más amplio, el padre o el cuidador, quien tiene que exponerlo poco a poco a esta frustración inevitable en la vida. En otras palabras, es quien más da, más entrega, más brinda al niño, no los padres, los cuidadores, quienes tienen la difícil tarea de empezar a quitar poco a poco, de empezar a frustrar, ¿no? Los papás. Porque la vida lo va a frustrar, ¿no? Entonces hay que empezar ya en casa. Melanie Klein, ella desarrolla el concepto de buena madre, mala madre, ya que según ella es indispensable que las madres tengan ambas facetas e integre estas dos partes para el buen desarrollo del niño. Para ella, la frustración causa ansiedad primaria y es presente desde el nacimiento, o sea, desde el nacer, ¿no? O sea, las sensaciones desagradables, como por ejemplo, la ansiedad de separación, que son varias al nacer por estar ya fuera del vientre, el destete, ¿no? La separación con el pecho, o que mamá no esté por ratitos, el hambre, el frío, en fin, todas aquellas frustraciones corporales son sentidas como agresiones por un yo rudimentario del infante. Para enfrentar estas ansiedades, se ponen en marcha varios mecanismos de defensa primitivos, porque, bueno, son los que se dan a temprana edad. Uno de ellos, uno de los más usados y lo más primitivo, es la escisión, es decir, dividir el objeto madre en dos, ¿no? Por un lado, por sus cualidades buenas y malas. Es decir, mamá es buena cuando está conmigo y me da todo lo que quiero y lo que necesito, y mamá es mala cuando me frustra. O sea que el bebé percibe y divide el objeto de manera subjetiva en cuanto a su sentir emocional. Debido a su naciente y primitivo psiquismo, vive estas experiencias magnificadas, lo que se traduce en idealización o devaluación del objeto. Poco a poco en su desarrollo tendrá el niño, el bebé y después el niño tendrán que integrar ambas facetas de la madre para luego percibir el objeto en su totalidad y no parcialmente. Bion, para terminar con este horizonte un poquito teórico, considera que la capacidad de tolerar la frustración es innata siempre cuando la madre cumple con su papel de continente de angustia y proveedora de las necesidades básicas del bebé, ¿no? Es decir, para el autor, para Bion, el infante aprende a gestionar la frustración gracias a la ayuda materna, ya que la madre internaliza el continente angustiante, por eso la madre se vuelve continente para Bion, lo procesa y elabora para devolverlos al bebé de forma más aceptable. Entonces la madre transforma una experiencia difícil de sustentar para el bebé en algo que puede ser comprendido por el niño. Es lo que llamamos contención en el lenguaje más común. Y esa contención permite al niño enfrentar la frustración. Bueno, podemos seguir con otros autores como Fleming, Kaufman, y hay más que obviamente profundizan muchísimo en el tema de la frustración. Pero bueno, asentando algunas bases teóricas, le seguimos con las diapositivas. Ok. ¿Qué pasa cuando los mismos adultos no toleran la frustración?
La intolerancia a la frustración puede manifestarse en el adulto a través de actuaciones para evadir y expulsar la experiencia internalizada como algo malo. Eso dice Ferreira en el 2006. Damos un ejemplo. El llanto del niño que el cuidador no soporta y por ende no puede internalizar ni actuar como continente para procesar la experiencia negativa que siente el bebé y así devolverle luego un contenido más aceptable para que él pueda cesar el llanto de una manera para regresarle una experiencia pues más aceptable para él, pues ese adulto hace cesar el llanto de una manera inmediata, ¿no? Cediendo al capricho, actuando a lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Sin esa contención. Entonces es difícil enseñar al niño lo que uno mismo no puede procesar y soportar. La sobreprotección y la ausencia de frustración para que los hijos no sufran traducen muchas veces el que la madre no sufra al ver a su hijo con pequeñas dificultades, con pequeñas frustraciones. Es una poca tolerancia en realidad de la madre misma al observar la frustración de sus hijos. En la teoría psicoanalítica, la frustración, incluso impuesta al bebé, no hablando de niños ya más grandes, es un pilar en la formación del pensamiento. Se trata de un proceso en el que el bebé desarrolla la capacidad de tolerar el odio resultante de la frustración, esa sensación desagradable, ¿no? Que en la vida llegará a sentir. El sujeto es un ser deseante desde el momento en que se instala la primera experiencia de satisfacción. Frustrar a un bebé obviamente no significa dejarlo morir de hambre o de frío durante horas, ¿no? Para que aprenda a esperar. No, porque así sí se le asiste de inmediato en cada llanto. La vivencia del hambre la tiene igual, porque es una sensación que no existía en el vientre y no hay ser humano capaz de invocarle justo cuando se presenta la necesidad en todo momento. La experiencia de frustración se va instalando paulatina e inevitablemente como parte intrínseca de la vida misma y de la realidad de cada individuo. Cuando la capacidad de tolerar la frustración es suficiente, entonces la experiencia se convierte en un elemento de pensamiento y en una capacidad para pensar y para procesar la situación. De lo contrario, si la capacidad de tolerar la frustración es muy baja o es inexistente, insuficiente, la experiencia vivida, sentida, es internalizada como algo malo, como algo que debe ser evadido, expulsado. Algo similar a lo que promueve nuestra sociedad, ¿no? A través de la cultura de la inmediatez, ¿no? No te puedes sentir mal, no puedes esperar. Para Bion, el niño con demasiada baja tolerancia a la frustración evade y expulsa esa cosa mala, es decir, lo que siente y lo que no puede entender porque no lo procesó, porque no se le devolvió de manera aceptable, ¿no? No se le contuvo. Entonces, para Bion, el niño lo expresa a través de la agitación motora y el adulto a través de la actuación. Es decir, el hecho de actuar el impulso porque se vuelve imposible procesar lo que se siente y lo que se experimenta. Ok. Bueno, entonces el dilema radica en encontrar un nivel adecuado, y vaya dilema, de frustración para un desarrollo saludable del niño. Porque si es deficiente, o si es excesivo, o si es inadecuado, ¿no? Ni tanta, ni tampoco, pues durante el proceso de madurez o durante el desarrollo, eso puede generar áreas de baja tolerancia a la frustración en la futura personalidad, ¿no? Hablamos de la personalidad adulta ya. Por otro lado, demasiada frustración también dificulta el hecho de tolerarla, obligando al niño a utilizar defensas del yo que pueden inhibir su desarrollo. ¿Cuál es la medida? ¿No? ¿Cómo frustramos? Es precisamente el punto complicado. No se esperen que les dé así como la respuesta tal cual. Ahí ya los vi todos anotando. ¿Y cuál es la medida? Pues es precisamente el punto complicado del asunto. Ni tan, ni tan poco, ¿no? Porque pues los polos extremos ya sabemos en psicología que traen consecuencias negativas. Cuando hablamos de la madre suficientemente buena, nos referimos a la madre que es capaz de satisfacer las necesidades en la medida de lo posible. Pero también en ocasiones llega a frustrar, enseñándole al niño
al bebé y luego al niño a tolerar esa frustración poco a poco. Porque se habla de que las fijaciones y por lo tanto algunas patologías futuras se dan cuando en la crianza se frustra o se gratifica en exceso. Como lo pone la diapositiva, ¿no? Tenemos la frustración por un lado, la gratificación por el otro. Y entre los dos esa capacidad de demora. Una baja tolerancia a la frustración, pues se detecta a través, por ejemplo, ya hablando de ya gente grande, bueno, adultos, pues a través de la facilidad de la persona para sentirse irritado, de comportamientos y comunicación no asertivo, de falta de motivación, de renuncia rápida a los objetivos, por lo que puede promover malestares psicológicos y disfunciones, pues en que la manera de que la persona tiene para percibirse a sí misma, para percibir a los demás y para percibir al mundo que la rodea. La cultura actual, la cultura actual forma individuos impacientes, intolerantes a las más pequeñas frustraciones, que no las podemos evitar porque están. Tolerar la frustración es una capacidad que los individuos deben desarrollar para aceptar que las cosas no siempre son y serán como uno quiere, que es la inmediatez versus límites. La cultura de la satisfacción inmediata de los deseos, o sea, la cultura de la inmediatez es la cultura de la satisfacción inmediata de los deseos y además, algo que agregar importante, del menor esfuerzo. Es rápido y fácil, ¿no? Todo en la cultura de la inmediatez es instantáneo, es desechable, no podemos esperar. El consumo de magia y objetos que prometen la ilusión de alcanzar algún ideal en todo tipo, ¿no? Desde los coach de vida que te arreglan la vida en 10 sesiones, desde la dieta mágica que en 15 días ya perdiste 20 kilos, o sea, todo hoy es así, los juguetes de los niños, las dietas, las cremas, ¿no? Que ya te quitan 15 años en 15 días, los aparatos del cuidado personal, los coches cada vez más rápido, cada vez más desechable, ¿no? O sea, ya sale un coche y hacer el teléfono, lo compras y no tiene 6 meses que ya salieron 3 más, ¿no? Entonces, yo ahorita que veo juguete de los niños, es algo que he observado en los niños, ¿no? La manera en que los niños hoy abren los regalos de Navidad y no se sacian, o sea, hoy lo importante es abrir uno, abrir otro, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, ¿no? Y entonces tú veías que hace años un niño abría su regalo de Navidad y se ponía a jugar con lo que había en la caja y hasta se podía olvidar de abrir los demás, ¿no? De la emoción, de la sorpresa que tenía al abrir ese regalo, ¿no? Hoy el niño exige lo que quiere para Navidad, ¿no? Te lo escribe, te lo describe, te lo dibuja, y más vale que lo que esté esperando esté en la caja, ¿no? Entonces ya no hay sorpresa. La demora, pues, nomás fue de acá, de lo que lo pidió al 24, porque todavía existe esa parte mágica de Santa o Niño Dios o lo que sea. Pero sí, los niños hacen eso hoy en día, o sea, no se sacian, o sea, quieren abrir para ver qué hay y luego abrir otro y luego abrir y es quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y la gratificación es instantánea, es tan rápida y segura que ya pierde sabor, ya son insaciables. La tolerancia a la frustración permite al individuo, o sea, no hablamos de ser frustrados como amargados, ¿no? Sino poder funcionar adecuadamente en un mundo que no gira alrededor de uno mismo, ¿no? En una sociedad compleja, en la cual existen otros individuos que considerar y cuyo sistema, o sea, el sistema de la sociedad no puede ni debe permitir que uno haga lo que quiere sin límites, como y donde sea. Lo que les decía hace ratito, o sea, a lo mejor por los que acaban de entrar, ¿no? Que pues no estamos diciendo que tienen que criar niños amargados y frustrados, ¿no? Como se conoce coloquialmente. Tolerar la frustración es una respuesta apropiada para adaptarse a las circunstancias cuando las cosas no salen como lo esperado. Es aceptar que las cosas no resultan como queremos para poder encontrar una respuesta adaptada a las nuevas circunstancias. Bueno, aquí un poquito de teoría. Retomando Freud, hay 2 principios que rigen el funcionamiento mental. El principio de placer versus el principio de realidad.
El principio de placer es un proceso primario y el principio de realidad va apareciendo después de este porque es el proceso secundario. El principio de placer es el conjunto de la actividad psíquica que tiene por finalidad de evitar el displacer y procurar placer. Es muy simple, ¿no? Es satisfacer el impulso para llegar a la satisfacción. Y el proceso secundario, que es el principio de realidad, viene a complementar y modificar el principio de placer en la medida en que logra imponerse como regulador. La búsqueda de satisfacción ya no se hace por el camino más corto, sin importar las consecuencias, sino que se aplaza el resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo externo. El principio de realidad está al servicio del yo y permite la adaptación del individuo para lidiar entre las funciones del ello y las exigencias del mundo externo. Por eso es un proceso que hay que adquirir durante el desarrollo y la frustración, pues obviamente ayuda para que aparezca ese proceso secundario. ¿Qué pasa con la cultura de la inmediatez? Pues como venimos ahorita diciendo, pues la cultura de la inmediatez promueve, aprueba y motiva el principio de placer, o sea, la satisfacción de la necesidad y del impulso a toda costa, y obviamente elimina, niega el principio de realidad. Y el principio de realidad no suprime el principio de placer, una cosa no impide la otra, sino que el principio de realidad asegura la obtención de las satisfacciones en lo real. Esto está inspirado de un autor que se llama Bauman y que él habla, Bauman llama vida líquida a la manera habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas. Se caracteriza por no mantener rumbo, ningún rumbo determinado, puesto que se halla inscrita en una sociedad que en cuanto líquida no mantiene su forma por mucho tiempo. La precariedad e incertidumbre constante definen nuestras vidas. Y dada la velocidad de los cambios en la actualidad, la vida consiste hoy en una serie de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Son ciclos cortos y repetitivos, donde lo sólido y duradero hoy son lujo, lo que explica en nuestra vida la preocupación por los finales rápidos e indolorosos, esa preocupación tan abrumadora, sin la cual los comienzos serían impensables. El arte de vivir la vida líquida, según Bauman, es el arte de librarse de las cosas, lo cual cobra prioridad sobre adquirirlas. El paso del estado, siguiendo esa metáfora de Bauman, el paso del estado sólido al líquido, se puede ver con cosas contundentes, como el simple hecho de que antes tenían mayor peso los principios, las expectativas de vida, los valores, el matrimonio, por ejemplo, que se regía por la meta de llegar juntos hasta el final de la vida, entre otros. Y hoy en día vivimos bajo el régimen de aceptar todo lo contrario. Trabajos desechables, relaciones reemplazables rápidamente, falta de compromiso con la creación de nuevos títulos, por ejemplo, para crear vínculos, ¿no? Amigobio, que no logra hacer ni una cosa ni la otra. Compramos ropa que se vuelve caduca después de ponérsela 3 veces, e incluso tratamos al planeta como si él mismo fuera desechable. Estamos viviendo en los tiempos de la inmediatez de las redes sociales, de buscar en Internet y tener las respuestas necesarias al alcance de nuestras manos en cuestión de segundos, para todo tipo de necesidades. Es decir, hoy desde buscar una receta culinaria a buscar una pareja, todo se da en el mismo clic desde el mismo dispositivo. Transitamos la cultura de lo instantáneo, de la poca tolerancia, incapacidad para esperar y del consumismo de productos que nos venden ideales imposibles de alcanzar. Llegar rápido, llegar fácilmente y sin esfuerzos, de todos modos tampoco garantiza la satisfacción, porque al cabo de un rato ya es insípida y volvemos a empezar, lo que explicaba hace rato con los juguetes de Navidad. Entonces, ahorita, hablando de estos niños van a ser los adultos de mañana. Estos niños, pues para los que están de 30 para abajo, pues esos niños que yo hablo van a ser los que van a tocar la puerta del consultorio, va a ser la generación que ya nos va a tocar atender. Entonces, ¿cuál es el lugar del análisis en una sociedad de alta velocidad que no tolera esperar, que satisface el deseo de manera instantánea?
pues todo proceso psicoanalítico, como ya sabemos, requiere del trabajo de elaboración y sin tiempo suficiente no es posible que el trabajo elaborativo se produzca. Tiempo y trabajo son los dos conceptos recíprocos de la praxis psicoanalítica. La cultura de la inmediatez busca no proceder los conflictos, no enfrentarlos, no reflexionarlos, ya que todo aquello que implica trabajo, que implica esfuerzo o que provoque ansiedad, es rechazado y ese rechazo es avalado culturalmente. No obstante, el aparato psíquico se constituye en respuesta a una demanda de trabajo. Desde ahí empieza. Entonces, pues pueden llegar personas a la consulta pues con esas peticiones, ¿no? Quiero resolver esto y ya, no me quiero meter a profundidad, oye, ¿me recetarías algo? ¿Cuánto tiempo crees que tenga que venir? ¿No? Así buscando el milagro, buscando lo fácil, lo rápido. Está de más mencionar el crecimiento de las técnicas de autoayuda, coaching, superación personal, que proliferan en la literatura light, ¿no? Cursos místicos que prometen levantar la autoestima y cambiar drásticamente la vida de las personas. Esas técnicas light corresponden a la cultura en la que estamos viviendo, con la búsqueda cada vez más brutal de la ganancia y el bienestar a corto plazo, lo cual es un fuerte ataque a la psicoterapia. Hoy en día, poco importan los fundamentos teóricos, sino los resultados, por más dudosos métodos que sean. Ni son cuestionados, de hecho. Además, se buscan tratamientos fáciles y rápidos, desde los fármacos psiquiátricos tradicionales, las flores de Bach, o bueno, 100 cosas más. En otras palabras, hoy, actualmente, no se busca entender y resolver los conflictos internos del individuo, sino anestesiarlos, evitarlos o peor aún, negarlos, porque esa es la cultura en la que están creciendo nuestros niños. Obviamente, las características socioculturales y económicas vigentes en la época en la que nace el psicoanálisis de Freud, a principios del siglo XX, pues son muy distintas a nuestras sociedades actuales. Freud se enfrentó a una sociedad reprimida sexualmente en la época victoriana y eso fue el marco de la neurosis, mientras que las características de nuestros tiempos son un escenario propicio, ideal para la expresión de patologías narcisistas, trastornos de carácter, en donde se busca la gratificación instantánea sin capacidad de postergación. En términos técnicos, ahora las patologías y el síntoma no radican en un super yo opresor, sino a la dependencia, a la impulsividad, a la falta de autocontrol, o sea, a fallas importantes en el desarrollo del yo. Y eso resultando de la grandiosidad y del hedonismo sin límite de un ser narcisista, cultivado por nuestra sociedad, nuestra cultura. Es decir, es una filosofía hoy que establece la satisfacción y evita el dolor como fin superior. Buscar experiencias placenteras, por supuesto que no tiene nada de malo, ¿no? Pero la falta de realismo, la falta de capacidad de adaptación, la falta de consideración por los demás y la falta de compromisos en los vínculos afectivos, eso sí afecta el desarrollo y el bienestar emocional del individuo. Por otro lado, Rodinesco habla sobre la sociedad depresiva y afirma que el padecimiento principal hoy de sufrimiento psíquico en la actualidad es la depresión, la tristeza, la búsqueda de identidad que se presenta, porque eso se presenta ante la serie de libertades a las que el ser humano se enfrenta hoy en día, pero de las cuales no hace un uso adecuado. Si los antiguos imperativos sociales, cuando digamos, antes de esa revolución, eran ser responsable y trabaja, ahora es consume y diviértete a como de lugar, sin límites, sin esperar, sin obstáculos, sin problemas que resolver. Se busca lo fácil y lo rápido, a costa de lo profundo y lo duradero. Antes de concluir, quería citar esa cita, de Freud, que me gustó mucho.
resume bastante bien lo que estuvimos hablando. Dice Freud, es posible intervenir en el mundo externo, alterándolo y produciendo en él deliberadamente aquellas condiciones que posibilitan la satisfacción. Esta actividad se convierte luego en la operación suprema del yo, decir cuándo es más acorde al fin, dominar sus pasiones e inclinarse ante la realidad, a tomar partido por ellas y ponerse en pie de guerra frente al mundo exterior. He ahí el alfa y el omega de la sabiduría de la vida. Bueno, ya hablé mucho, ya voy a concluir. Conclusión. Estamos viviendo un complejo y difícil tiempo para alcanzar el bienestar y la serenidad mental, buscando equilibrio para satisfacer las necesidades vitales y sociales del ser humano. Si bien Freud ya había anunciado en su tiempo que el ser humano es un ser en constante conflicto, lo cual forma parte de nuestra naturaleza, hoy la cultura que aparentemente apunta a reducir el malestar y aumentar la felicidad es en realidad una falacia, es algo superficial y temporal que actúa como anestesia. Criamos a niños exigentes, por consiguiente capacitamos ciudadanos intolerantes ante las frustraciones inherentes de la vida, ante los obstáculos inevitables del proceso mismo de la vida. Es la cultura del llame ya, en la que se obtiene desde casa en un clic todo, la época del individuo insaciable. La comida, las relaciones, la gratificación material sobre todo es rápido. Y por tales motivos vivimos en una espiral de rotación permanente, en el trabajo, en las relaciones humanas, en las parejas, en las amistades, y en todos los ámbitos de la vida humana, hoy carecen de constancia y de estabilidad y de compromiso. De igual forma, la comunicación, por ejemplo, hoy debe ser instantánea y en varias ocasiones simultánea, lo que en realidad anula la auténtica comunicación. Lo mismo sucede con la información, es de tal magnitud y sobre tantos acontecimientos al mismo tiempo que nos resulta imposible masticarla y mucho menos digerirla y opinar con algún grado de seriedad sobre la cuestión tratada. La sociedad y cultura de la inmediatez nos brindan excesiva satisfacción y por ende, cuando se nos presentan frustraciones, es casi imposible ser tolerantes a ellas. Lo cual me hace pensar que actualmente la cultura y la sociedad no son en gran medida las principales causas por las cuales la gente sufre psíquicamente. Esa cultura de la inmediatez llamada, por ejemplo, por Bauman, la vida líquida. Para finalizar, me gustaría retomar el último punto, a saber cuál es el lugar del psicoanálisis en nuestra sociedad actual inmersa en la cultura del ya y del ahora. Pues es cierto que como profesionales de la salud mental nos enfrentamos a un gran reto, pues ya que el mercado está inundado de promesas de curas inmediatas, de alivios del dolor casi instantáneos, con el cual pues no es fácil competir. Sin embargo, el psicoanálisis brinda un espacio único que el mundo externo no es capaz de dar. En las condiciones actuales, pues, es un espacio en el que se enseña la validez de las emociones simplemente porque hay un otro, hay un analista que las escucha y les da lugar. Un momento privilegiado durante el que se toma el tiempo de masticar y digerir las emociones. Se toma el tiempo, lo que no se hace ya. En este espacio existe un otro con el que se forma un vínculo de larga duración, lo cual tampoco ya se hace fuera. Al momento en que el paciente deposita su confianza y se deja llevar por el curso del análisis. Es un proceso en el que se aprende a tolerar las frustraciones de un mundo que nos enseña, una cultura que nos está enseñando erróneamente que dichos sentimientos son intolerables y deben de desaparecer. La terapia psicoanalítica brinda un espacio en el que el sujeto puede, aunque sea por un momento, dejar de correr, poner los pies en la tierra, detenerse, aprender a pensarse y por medio de la relación con otro ser humano, en este caso el analista, constituye su manera, eso permite construir, su manera de estar en el mundo, de entenderlo, de reflexionarlo y de compartirlo. Y esas son mis referencias. Muchas gracias. Gracias, Aureli. Sí, toma agua.
Ah, ya. Muchas gracias por esta plática tan completa, un tema tan actual, tan fundamentado, que nos hiciste un recorrido desde lo histórico, desde varios teóricos, fundamentado teóricamente, pero con ejemplos muy actuales, ejemplos que nos llevan un poquito a entender esta parte teórica puesto en la práctica, que cuesta mucho trabajo ubicarla de repente en lo cotidiano. Y tú no lo explicaste muy claro, muy preciso, y te agradezco. Yo creo que nos planteaste el panorama completo desde la teoría, pero también desde cómo pensarnos, desde cómo podemos hacer este trabajo y lo que nos ofrece el psicoanálisis. Pero pues bueno, le doy la voz a quien quiera preguntarte, quien quiera participar. Adelante. Creo que alguien levantó la mano. Ahí, creo. A Sí. ver, Xochiquetzal. Xochiquetzal, a ver, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpenme. Una pregunta. Bueno, yo tengo 2 niños pequeños. ¿Cómo lograr, porque ellos ya nacieron en esta época, cómo lograr que tengan un equilibrio entre esto en lo que ya nacieron, que no podemos controlar y que va a llegar a cosas que todavía ni siquiera imaginamos, y lograr que ellos tengan ese equilibrio emocional de saber que no son únicos en el mundo y que sus necesidades no son las únicas que se tienen que satisfacer, porque también es cierto que a veces tratamos de crear hijos un poco más tolerantes a la frustración o que sean más estructurados en sus rutinas, o sea, como que tengan un poquito más de orden, y alrededor, con los niños con los que están en el colegio o con los niños que juegan en el parque, las cosas no son así. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo transmitirlo a los niños? ¿Cómo formarnos como padres, como psicólogos, para que eso se pueda dar de mejor manera? Pues cuando lo sepa, te comparto. No. Mira, es precisamente lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, es difícil decir, o sea, no es como un manual teórico de, mira, esto se hace así y así ya sabe. ¿Por qué sí? Porque entre la teoría y la práctica hay cosas diferentes, ¿no? Uno es ser psicólogo, otro es ser mamá, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Yo pienso que ahorita se van, o sea, hay cada vez más libros, ¿no? Si tú vas a Gandhi, tú ves cada vez más libros, ¿no? Frustrar al niño, cómo frustrar al niño, ¿no? El reto de frustrar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está volviendo una necesidad, porque precisamente es algo que está sucediendo, es algo que nunca pasó antes y que apenas está sucediendo con esas generaciones ahorita de hace poquito. Entonces, pues apenas está caminando la reflexión, ¿no? Hay esbozos, hay soluciones de pronto un poco mágicas y conductuales, ¿no? Más de naturaleza cognitivo-conductual, ¿no? Hazle esto, hazle lo otro, series de pasos, ¿no? Pero yo pienso que primero, antes de pensar en el niño, hay que pensar en nosotros mismos, los adultos. Como yo decía en la plática, muchas veces el no frustrar al niño viene de nosotros. O sea, pensar qué nos hace sentir, qué sentimos cuando escuchamos al niño llorar, cuando lo vemos sufrir, cuando vemos ¿qué sentimos? ¿Qué remueve en nosotros? También es muy importante trabajar en uno mismo, ¿no? Porque hay muchas cosas que depositamos en los niños, pero que también son nuestras y que por ahí queremos o dar todo o quitar todo o hacer todo desde fuera, ¿no? Como si nosotros no fuéramos quienes con nuestro material emocional también, o sea,
ponemos esas reglas. Pienso yo, es mi humilde opinión, aquí hay más psicólogas, más mamás, ¿no? Y más experimentadas, de hecho. Pienso yo que radica en el equilibrio, porque lo que tú dices es cierto. El mundo, tú no puedes ir en contra del mundo, porque al rato el loco eres tú, el marginado eres tú, ¿no? O sea, ¿existen celulares? Pues sí existen, ¿no? O sea, ¿puedo estar con mi hijo que a los 16 años no va a tener celular? Pues obvio no, porque al rato ahí está tú psicotizando a tu hijo porque es el único ahí que anda como loco por ser diferente y por... No, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un equilibrio. Yo pienso que tiene que haber un equilibrio entre la satisfacción de lo que tú ves que poco a poco se va imponiendo y que el mundo te lo está imponiendo, y con los límites, de pronto detenerte tú, poner límites, cosas tan simples como lo que dije hace ratito, ¿no? Una capacidad de sorpresa. ¿Qué tal si en Navidad pidió 3 juguetes y le llegan 2 que pidió y uno que tú decidiste comprar? Con esa capacidad que el niño se sorprenda, ¿no? Que no tenga el control sobre todo. O, por ejemplo, esa publicidad de los niños hoy es muy común, que les ponemos videos en YouTube, así sean didácticos, así sean muy buenos videos. Esa capacidad de decir, es el comercial. 50 segundos, 30 segundos, aguántalo, hijo, ese comercial ahorita viene. Pequeños gestos, pienso yo, en lo cotidiano, que como mamá puedes pensar, a ver, ¿en qué puedo yo frustrarlo? Con pequeñas cositas, ¿no? Van al Oxxo, no sé, 4 veces a la semana. Si las 4 veces a la semana te pide el huevito Kinder, tal vez se lo vas a comprar una vez, ¿no? Y 3 le vas a decir que no. No porque no tengas el dinero, no porque no tengas ganas de comprarle, porque no todos los días se va a comprar. Entonces, en realidad, sí, los libros y todos, claro que son muy buenos, todo lo que hay actualmente en el mercado, pero te dan una serie de pasos, a veces muy poco reales, a veces en el cotidiano no hacemos eso, no hay tiempo, tenemos prisa, no tenemos ganas de lidiar, entonces, sí, hay veces que está bien bonito cuando se trata de sábado y domingo, agarrar tu libro y decir, ay, hoy le voy a hacer esto a mi hijo y hoy es el paso 1, y, sí, pero hay que pensar en pequeñas acciones en el diario que restablecen un cierto orden y que restablecen un cierto equilibrio para lidiar, así sea, no con una espada, sino con palillos, con el mundo externo. Porque el mundo externo sí te apantalla, sí te invade, sí es difícil luchar y conforme crece, híjole, es imposible. Tendrás en un momento que ceder, pero cuanto más es fuerte la base que le vas a dar, o sea, en el sentido de decir, esas pequeñas frustraciones de lo cotidiano desde que es muy pequeño, ¿no? No te digo como te dije, ¿no? Que lo dejes sin celular a los 18 años, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, tiene 14, por decir algo, 13, y ya tiene un celular. Ok, todos los amigos tienen un celular. Pero hay reglas, hay límites. Es sí, pero no. Sí esto, pero aquí hay límites. O sea, sí, pero hay reglas que seguir. O sea, el celular no se sube al cuarto. Digo cualquier cosa, tú crearás tus propias reglas, ¿no? El celular no sube al cuarto. Oye, la computadora se puede usar 2 horas al día, ¿no? Oye, ese es tu celular, ay, padrísimo. A partir de las 8 de la noche, todos ponen el celular en esta canasta, así, todo el mundo. Pero también hay que dar el ejemplo a uno mismo, ¿no? No puede ser eso uno si uno tiene el celular incrustado acá todo el día manejando, en la comida, en la cena, ¿no? Entonces, uno es el ejemplo de uno mismo. Por eso yo decía, hay que pensarlo también desde uno mismo, porque nosotros somos los que ya no soportamos esa frustración tampoco. Vivimos acelerados, vivimos con esa facilidad. Entonces, ¿cómo vamos a inculcar algo al niño? Por un lado, que no sabemos ahorita y que estamos desaprendiendo. Ese es un punto. Y 2, así si tú eres muy estructurada y tienes muy claro esos límites, ¿cómo los vas a imponer cuando el mundo de fuera es todo un caos y satisface todo rápido? Pues con ese pequeño equilibrio. Tú puedes pensar que esas pequeñas acciones a lo mejor no sirven, pero sí, si lo haces desde muy pequeño, le vas generando una estructura que lucha un poquito contra el caos que hay afuera. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Gracias, Aureli. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Mientras alguien se anima, voy a leer un mensaje. A ver quién. Gracias, Alfredo García. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, Coco.
Bueno, yo no soy un experto no soy profesionista pues, de la psicología, soy ingeniero, pero bueno, se me hizo bastante interesante. Gracias, Vero, por invitarnos. Eh, yo estoy a lo mejor algo confundido. Al escuchar a la ponente Aureli, pareciera que se estaría dirigiendo pues a las nuevas generaciones de niños, pero ya después haciendo un análisis de todo lo que estabas hablando, pues creo que realmente esto que estamos viviendo está aplicado a diferentes generaciones, ¿no? O sea, no solamente para los niños, sino también la misma evolución de la tecnología, como estás diciendo, las mismas redes sociales, o sea, toda, toda esta nueva era tecnológica que estamos viviendo está contribuyendo a que no solamente eh, este concepto que mencionas de la inmediatez, no solamente está aplicado para nuestros hijos, sino pues diferentes generaciones. Yo estoy viendo que estamos viviendo esto que acabas de decir, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también mencionabas que eh, por ahí a lo mejor me confundí, no sé si me quieres aclarar también mencionabas que si y estamos educando o si fuimos educados de una manera estricta pues, para contrarrestar la frustración, y eso nos estaba llevando o nos estaría llevando también a esta poca frustración. Ahí sí como que no entendí. Como que primero había entendido el concepto de que el que les facilitemos todos a los niños o a estas nuevas generaciones todo o que ellos mismos a través de estas tecnologías estén obteniendo todo sin mucho esfuerzo. Ahí fue donde ya me perdí poco. O es una cosa o es, o sea, o se le está dando todo así muy fácil a, a la infancia, a las nuevas generaciones, o los estamos creando para ser tolerantes a la frustración. O sea, como que son dos conceptos totalmente opuestos y ahí por ahí me confundí, Aureli. No sé si Hola, Alfredo. me podrías responder. Gracias. Pues mira, la psicología no es predicción, ¿no? Es postdicción. O sea, no porque haces A te voy a decir qué va a suceder, sino más bien a cómo estamos hoy, podemos como con retrospección volver a ver qué sucedió antes. Entonces no podemos decir qué va a suceder tal cual si se frustra en exceso o si no se frustra lo suficiente, pero sí lo que sabemos es que los extremos son dañinos. Los extremos, digo, como en todo, ¿verdad? O sea, no solo en la psicología, pero los extremos provocan consecuencias negativas. Y lo que por ahí hablan los autores es que, por ejemplo, si tú frustras en exceso, pues entonces vas a inhibir el desarrollo del niño, ¿no? Porque hay personas, como ahorita hablábamos en la pregunta anterior, que sí están como, pues, ¿qué hago? Pues quito todo, así de que, pues, quito el celular, quito la tele, digo que no todo el tiempo, o sea, frustro en exceso para que aprenda lo que es la frustración. Pues no, porque tampoco va a funcionar. El punto, o sea, el punto medio es, como hablábamos hace rato, ¿no? Ese proceso secundario, que es el principio de realidad, según el cual tú tienes que llegar y alcanzar la satisfacción, o sea, de tus necesidades, del impulso, de lo que tú quieres, de tu deseo, pero también tomando en cuenta lo que te rodea. Entonces, no es llegar a toda costa o no es llegar nunca y quedarte ahí, ahora sí frustrado, ¿no? Coloquialmente hablando. O llegar y pisotear todo y quiero y se me da. Ahí está lo que estamos enfrentándonos ahorita, que no sabemos. ¿Y cuándo digo que no? ¿Y cuándo digo que sí? Porque es un equilibrio, no se trata de frustrar en exceso, tampoco se trata de nunca frustrar para que el niño sea feliz y entonces no conozca el no y que, ay no, que él piense que no hay límite, que él piense, porque eso se escucha mucho, ay, que él piense que todo lo puede, que el mundo es suyo, que no tiene barreras. No, porque los límites no solo limitan, vaya redundancia, sino contienen, protegen.
ante todas las libertades que tenemos hoy, pues nos perdemos. Entonces, ese es o sea, tu pregunta, pues sí es eso de que te perdiste entre el exceso o la insuficiencia, pues es ese mismo de buscar el equilibrio. Tú sabes lo que hay fuera, ¿no? ¿Qué va a haber en tu casa? ¿Qué límites vas a poner que no existen fuera? ¿En qué medidas las vas a poner para que se pueda lidiar con la realidad? Porque como decíamos, no se trata de dar un celular a los 6 años, pero tampoco se trata de no dar un celular a los 16 años, ¿no? Entonces, ¿a qué edad vas a pensar los límites? ¿A qué edad vas a empezar a abrir los límites, no? Porque obviamente, pues los límites son cada vez más, o sea, se empiezan a abrir conforme la edad, se empiezan a modificar, se empiezan, ¿no? Entonces, es eso, es que tú encuentres como papá, yo lo digo como papá, porque sí, es verdad lo que tú dijiste. Todos estamos inmersos en eso, porque es importante pensarlo como adulto antes de pasarlo a los hijos. Pero hay una gran diferencia en quien nació así, introyectó, o sea, se comió ese modelo y lo vio como normal toda la vida, así nació, no conoce otra forma, esa es su normalidad, ¿no? Entonces, y hoy es hoy, quién sabe en 10 años, ¿no? No quiero ni pensarlo. Entonces, es eso, que tú vayas lidiando con esos límites, pero siendo realista, ¿no? Tomando en cuenta lo que el mundo externo y viendo de qué manera tu hijo puede ser feliz, porque tampoco se trata de hacerlo infeliz, pero aunque a veces esté descontento, que tú miras con un equilibrio, que tú busques tu propio equilibrio. Muchas gracias. Gracias, Aureli. Gracias. Quizá ampliando un poco o tratando de entender tu pregunta, me hiciste pensar en esto que Aureli nos comentaba de la frustración primaria, que la frustración primaria, o sea, en estas necesidades básicas, pues se tienen que cubrir lo que es el alimento, lo que es el cuidado, eso no se puede frustrar. Pero desde ahí inicia la frustración, porque claro que el bebecito necesita ese alimento, necesita de esa limpieza, pero si nosotros vamos dándole al bebé cada que llora, le ponemos la mamila o le damos de comer, desde ahí ya hay un exceso, porque no siempre llora por hambre, pero es esta dificultad de poder entender qué le pasa y que ante todo le damos de comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que posteriormente, ante cualquier frustración o ante cualquier carencia que él sienta, lo va a querer cubrir con un alimento y ahí ya nos va a ir desarrollando un trastorno. Quise agregar esto. A ver, Marisela quiere comentar. Adelante, Marisela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que Marisela, pasa es que me hallaba con la frustración de ¿qué tal? Estaba frustrada de no poder estar en pantalla y no saberle a la tecnología. Pero yo quiero, bueno, felicitar a Aureli porque es un trabajo muy actual, es un trabajo que aporta y que, pues, las mamás que tienen ahorita bebés chiquitos y que pueden aprovechar todos estos conocimientos para formar niños mejor, que puedan enfrentar la realidad que se viene, digo, es algo muy positivo. Y yo creo que habló de una palabra clave, que sería el equilibrio. Es decir, cómo encontrar el equilibrio entre una frustración y una gratificación. Es decir, no ser excesivos en ninguno de los dos. Desde muy pequeñititos, nosotros podemos ir estructurando la mente del niño, desde que ponemos los horarios y los respetamos, desde que vamos educando al niño, no solamente a nuestro capricho de que yo voy a hacer esto, entonces el niño se adapta siempre a mis actividades, sino el niño también tiene unas actividades y yo tengo que girar alrededor de esas actividades del niño, sus horarios de comer, de dormir, de jugar, y exigirle a los niños también que en la medida en que ellos puedan aportar y puedan cumplir con tareas, con obligaciones que son acordes a su edad, ellos puedan recibir un premio, una gratificación emocional, es decir, una aprobación, un decirle muy bien, un decirle adelante, lo hiciste muy bien.
Hay mamás que hace el niño un rayón y enmarcan el cuadro y dices tú, bueno, esfuérzate un poquito en hacerte un dibujo, que hagan un dibujo más o menos estructurado, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio es algo muy importante, y lo que observo es que también nosotros estamos bajo esa premisa, es decir, estamos siendo muy frustrados porque estas nuevas generaciones no podemos pensar que no están recibiendo frustración. Sí está la cultura de la inmediatez, pero si observamos cómo están los niños ahorita estudiando en la pandemia, solitos en su cuarto, con una pantalla, sin socialización, dado de fiestas infantiles, de reuniones, los adolescentes de antros, de bares, de cafés, de restaurantes, de fiestas. Es decir, sí hay mucha frustración. Hay mucha frustración en estas generaciones que ahorita se están desarrollando, y en otros lados, pues a veces es un exceso de gratificadores por la inmediatez de la tecnología. Pero yo creo que nosotros como profesionales sí tenemos que ser un poco más flexibles para tratar de entender lo que están viviendo ellos, porque a la hora que están con nosotros en tratamiento del consultorio nos damos cuenta que para ellos no está siendo fácil, y para nosotros como profesionales o como personas ya más grandes tampoco está siendo fácil entenderlos también. Entonces yo digo, creo que es un reto, y el equilibrio me parece que es la palabra clave para poder lograr esto. Gracias, Marisela. Aurelia, ¿alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Yo quisiera comentar algo, Aureli, muy bien, muy bonito, muy claro. Hay otra parte que dijo, o sea, que me parece muy importante de lo que comentaba Aureli, que hablaba de la madre buena y la madre mala. Y estamos en esa parte de cómo saber hasta dónde o cuánto frustrar, ¿no? Entonces yo creo que algo básico para poder ser un mejor papá, una mejor mamá, una mejor cuidadora es, entre más nos podamos conocer, más posibilidades tenemos de ser mejores padres. ¿Por qué? Porque si yo estoy súper preocupada porque mis hijos me vean como mala, yo voy a tratar de darles todo lo que me pidan, con tal de que me vean como buena desde este estándar social. Y el estándar social es ser buena onda, comprarles lo que quieren, dejarlos dormir cuando quieran, o sea, acceder a lo que pidan. Pero si yo me conozco y sé hasta dónde los quiero y hasta dónde los quiero cuidar y por qué los estoy frustrando, le estoy quitando cosas, porque eso los va a fortalecer, no me voy a frenar por esas partes, ¿no? Entonces ahora es el tiempo de dormir y es el tiempo de dormir, ¿no? Ahora es el tiempo de hacer tarea y es el tiempo de hacer tarea. O este ejemplo que ponía Coco del bebé, ¿no? O sea, yo no le voy a dar leche a mi bebé todo el tiempo porque sé que lejos de ayudarlo lo estoy lastimando. O sea, no le estoy dando estos tiempos de espera ni siquiera a su aparato digestivo, ya no digamos a la parte emocional. Entonces, esto es otra parte muy importante de lo que habló Freud, ¿no? El ser humano en un inicio es cuerpo. Entonces, en base a estas necesidades básicas, la madre le va dando, cuando hablaba Aurélie de Bion, la capacidad de pensar. Y yo creo que esa es la otra parte muy importante de aquí, es cómo podemos ayudar a nuestro hijo que tolere la frustración hablando. Todos sabemos que en la medida en que podemos pensar y hablar, toleramos las cosas, ¿no? Estoy muy enojada y puedo hablar, lo empiezo a elaborar y se me pasa el enojo. Tengo mucha hambre, lo puedo platicar con alguien, se aminora y puedo esperar cuando me empieza a decir, mira, ya vamos para allá y vamos a pedir esto y demás, se adormece la necesidad y aún las necesidades orgánicas. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros hijos eso, la posibilidad de pensar en las cosas, el explicarles el por qué no es el momento, pues lo estamos ayudando, estamos dando ese alimento emocional, ¿sí? Que les va a ayudar. Aurelia habló mucho de ese yo, ¿no? Acá en psicoanálisis hablamos mucho de la importancia de que el yo sea más fuerte que el ello, que serían estas necesidades, estos impulsos, y más fuerte que el superyo, que son estas reglas que luego nos hacen sentir culpa. Entonces, ese equilibrio en el yo hace que la persona pueda, por un lado, tolerar las demandas del cuerpo, pero por el otro lado, saber satisfacer las reglas sociales sin perderse. Entonces, yo creo que
concluyo con esa parte. Yo creo que si queremos ser buenos papás, lo primero que necesitamos es conocernos lo suficiente para poderles dar algo bueno a nuestros hijos, ¿no? Gracias, Vero. Ay, yo quiero decir algo. Adelante, Karina. Bueno, primero que nada, también quiero felicitar a Aureli, sobre todo porque, bueno, la conozco personalmente y sé el interés que tiene en el tema por bebé. Y muchas felicidades y qué padre que te pusiste a investigar y sé que todo lo haces para ser una mejor madre y desde ahí la felicito. Y tratando de pensar las dudas que surgían hace rato, yo creo que todo tiene que ver con la madre y el padre. O sea, si los padres están completamente frustrados y no tienen tolerancia a la propia ansiedad, ¿cómo pueden darle lo opuesto al niño? Esto que decía Vero, de, bueno, le va a dar mucha leche, sí, pero si la mamá solo lo puede callar dándole leche, pues el niño no va a aprender pues, a mentalizar ni a poder controlar todas sus emociones a largo plazo. Y creo que es importantísimo que también tengamos en cuenta, por ejemplo, este libro de Vida Líquida salió hace 15 años. Los niños de los que hablaba en aquel entonces, ahora somos los padres. O sea, ya es la generación que estamos criando niños. Esos niños de Vida Líquida, ahora tenemos hijos. ¿Y qué tipo de niños vamos a crear con esta educación, toda esta vida líquida? La que sigue es la vida evaporada ya. Sí, o sea, está muy cañón. Porque si nosotros no tenemos tolerancia a la frustración, menos se lo vamos a poder transmitir a los niños. Y creo que es importantísimo que los papás primero entiendan para qué le están dando el celular. Yo, por ejemplo, he visto casos de que el niño rompe un iPad y luego otro y les compran, con tal de que el niño no esté dando lata. Digo, pues ahí yo creo que... Con tal de demostrar también, es solo material, yo pienso más allá, yo escucho mucho eso, es solo material, es material, o sea, se reemplaza, ¿no? Así. Pero no es lo material, es que el niño se calla y se enajena y no le está molestando ni le implica ningún gasto energético, ni mucho menos. Y creo que es importantísimo que los padres observen sus formas de crianza y el para qué y el por qué y desde dónde están tomando sus decisiones. Y es más, yo creo que los niños ni necesitarían terapia si los mamás y los papás pudieran tener más tolerancia. No digas eso, ya no tendremos pacientes después. No, pues sí creo que va por ahí. Y pues muchas gracias. Y qué interesante. Gracias, Gary. Sí, más ahorita con la pandemia, que pues los niños han de estar a todo lo que da y también los papás. Ya te vio, yo creo, yo estoy conectada, ¿no? Y pues gracias. Gracias, Karina. ¿Alguien más? Yo. Bueno, yo hasta el final. A ver. Bueno, Adelante. yo nada más quería hacer como un comentario muy, muy puntual porque expusieron temas muy interesantes, felicidades también, en cuanto a la crianza y a los niños, pero a final de cuentas, y sin temor a equivocarme, a nosotros, bueno, somos, en mi caso, psicóloga en formación, pues nos va a tocar ya esta generación de centennials, lo que ahorita son centennials, porque ya lo traen esos problemas, era lo que decían, o sea, estos niños ya nacieron, ya tienen padres que saciaron sus necesidades todo el tiempo, ¿no? Y lamentablemente la crianza fue así y ya no lo pudimos evitar. Mi pregunta aquí es, ok, ya está en terapia y ya entraron estas personas, ya, bueno, vieron ahí ciertas deficiencias y se están atendiendo. ¿Qué pasa con nosotros en el tema, bueno, en el momento contratransferencial de nosotros como psicólogos, psicólogas de una generación anterior? Vemos, siento yo, o puedo percibir, que hasta cierto punto todavía idealizamos un poco los paradigmas anteriores a estos. Porque nada, como lo dijeron, nada es ni negro ni blanco, siempre el equilibrio es como importante, ¿no? Los extremos pues siempre generan negatividad. Entonces, ¿qué pasa aquí de, bueno, nosotros todavía un poco idealizamos cuando la televisión, cuando esperábamos, todo este tipo de aspectos sociales. Pero también tenía sus contras, como lo dijo también la expositora cuando en tiempos de Sigmund Freud,
bueno, sí, se topó con una generación sumamente reprimida, donde después vino un despertar sexual, por ejemplo, y ya estamos hablando de temas pues digitalizados, de un paradigma muy distinto al que él vivió. Pero en ese entonces esos eran los problemas. ¿Y por qué era esa problemática? Porque pues no había tanta comunicación, no había esta cultura de inmediatez, que también tiene, creo yo, como parte de todo, pues sus pros y sus contras. Y a final de cuentas nosotros como generación anterior, invariablemente tendríamos que adaptarnos a eso. Y en terapia, ¿cómo lo haríamos? Porque llegaría un centennial con problemas también de adaptación social, va a llegar con problemas igual en, no sé, 5 años más de crianza, de cómo va a poder criar a sus hijos en base a esta cultura de la inmediatez. Y en el momento contratransferencial, ¿cómo lo vamos a ver nosotros si todavía un poco idealizamos los paradigmas anteriores, cuando también tenían pues también lo suyo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo llevarlo nosotros? Ay, vaya preguntas, está difícil. Mira, sí tiene razón. O sea, sí idealizamos, a lo mejor sí está un poco romántico ese tema de, ay, la televisión, cuando esperaba y cuando me sorprendía el contenido, ¿no? Sí, es verdad. Y eso que yo, pues, no soy tan vieja, ¿no? O sea, sí. O sea, sí lo conocí, pero ahí de lejitos, ¿no? No, yo pienso que fuera de broma, una cosa que tú mencionas es la contratransferencia, que sí es muy importante, ¿no? Porque pues es diferente ser psicólogo, ser papá, ser mamá, ¿no? Entonces, tener también en cuenta y analizar muy bien esa contratransferencia, entenderla muy bien, trabajarla tú en tu terapia, o bueno, pensarla, pues. Pensar desde esa contratransferencia, lo que te hace sentir, lo que despierta en ti ese niño. Pero hablando de la consulta meramente de la terapia, que tú dices, si idealizamos esto, pues cómo lidiamos con algo que existe hoy? Esos niños nacieron así. Sí es verdad que los niños nacieron con un celular en la mano, sí es verdad que los niños llegaron ya rápidamente a una gratificación fácil y sin esfuerzo. Y bueno, pienso que podemos también poner un paréntesis a la pandemia es caso aparte. Yo esa plática no la hice pensando en la pandemia ahorita sí está frustrando mucho y está generando otro tipo de problema, pero hablo en general, ¿no? Mucho antes de que surja la pandemia. Yo pienso que, como decía Marisela hace rato, hay cosas que estructuran a un niño, por ejemplo, un horario, un hábito, que sea constante, algo constante, ¿no? Entonces, hay esas constancias, esa pequeña estructura, yo pienso que el psicólogo la puede recrear en su consultorio, ¿no? O sea, si es una falta de estructura lo que vemos afuera, pues tenemos que crear una estructura, porque el niño crece, o sea, la estructura interna se hace introyectando la estructura de fuera, ¿no? O sea, primero la estructura, como decía Vero, primero somos cuerpo, la estructura está fuera, y poco a poco vamos a hacer mente, psique, emociones, y entonces, gracias a la estructura de fuera, vamos internalizándola y vamos haciendo nuestra estructura interna. Entonces, también depende a qué edad tuvo las deficiencias el niño. Para nada es igual que un niño antes de la adquisición del lenguaje, antes de esa capacidad de simbolizar, acuda a tu terapia por X o Y, que problemas en la edad de latencia, que problemas en la adolescencia, ¿no? Como decía Vero, la importancia de verbalizar, ¿no? La importancia de expresar lo que se siente. Bion decía eso en su teoría de contener, ¿no? O sea, es devolverle al niño algo aceptable. ¿Y eso qué significa? Tomar lo que siente, procesarlo, explicárselo, devolviéndolo con palabras también, ¿no? Eso es parte de la contención, no es solo dar un abrazo. Entonces, vaya, tu pregunta es muy compleja, porque pues, no es como, hay una respuesta como 1 y 1 son 2. Depende de muchas cosas, depende de cómo analizas tu contratransferencia, ¿no? Depende de a qué edad surgió su síntoma, su patología, bueno, el motivo de consulta, ¿no? Depende también, pues, de todo lo que tuvo o no tuvo en su desarrollo y las edades. Pero hay cosas que, así seamos de la era digital, así seamos millennials, centennials, lo que seamos, hay cosas importantes que es lo que decía Marisela, una estructura tiene que, o sea, existía antes, existe hoy, no depende de que hoy hay Netflix o que antes esperábamos para la tele. Hay estructura que se tiene que internalizar pues desde la crianza, y eso no depende del mundo de fuera, sino de lo que tú le impongas a tu hijo en casa, ¿no? Poniéndole límites a lo que te está invadiendo de fuera.
Entonces, sí, antes a lo mejor el mundo te ayudaba un poquito más, porque pues desde que tu hijo esperaba para tener su programa favorito, ¿no? Hoy no. Entonces, tú, pues obviamente, pues si no existe esa estructura, tú la tienes que crear, ¿no? Acoplándote a lo que existe, obviamente, pero eso, como decía Vero, o sea, esta es hora de dormir, esta es hora de dormir, en el consultorio, bueno, en el consultorio hay reglas desde un encuadre, ¿no? O sea, aquí acudimos a tal hora todos los días y esta es la estructura de nuestra terapia, de nuestras sesiones, y esto desde ahí ya le estás poniendo algo, ¿no? Tiene que esperar a la próxima sesión para verte, tiene que llegar puntual, tiene que cumplir con una serie de reglas que pues el mundo carece hoy en día, ¿no? Entonces, pues tú vas a hacer un encuadre y tú vas a generar una estructura, microestructura, digamos, dentro de tu consultorio, y bueno, por ahí vas a sembrar semillas, ¿no? En la mente del niño, ¿no? Desde enseñarle a mentalizar, a hablar, a expresarse, a entender lo que siente, según los problemas que tenga el niño. Y sí, no podemos satanizar, como yo le decía hace rato, la tecnología es sumamente útil y agradecemos muchísimas cosas que nos brinda. O sea, yo qué te digo, yo vivo a 10.000 kilómetros de mi familia, sin esa tecnología, pues me sentiría como Crusoe, ¿no? En la isla ahí perdido. Entonces, tiene sus ventajas, eso sí. Aureli, Pero, a ver, nada más me parece un poquito que la pregunta es, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa si somos de diferente generación? ¿Cómo podemos entenderlos? Yo creo que es muy... Porque pienso que hay cosas atemporales, ¿no? Esa estructura, o sea, no se trata de ser rígido o contra de la era de la digitalización o que nosotros somos viejos. Sí es cierto que viven cosas que como no vivimos y conforme van creciendo, pues menos. Sí, como decía Marisela, a lo mejor también desde nuestro punto de vista nos cuesta entenderlos. O sea, a lo mejor pues nos tenemos que actualizar también, buscar un poco más en su mundo interno lo que están viviendo, porque pues claro que contratransferencialmente hablando, pues son cosas que a lo mejor no son ajenas a nosotros según la edad que tenemos, pero el hecho de ser de dos generaciones diferentes, yo pienso que hay esto atemporal, ¿no? en el psicoanálisis, que esa estructura interna del niño y que esa hay que recrearla como de lugar a través del encuadre, a través de las reglas, a través de la estructura que nosotros vamos poniendo. Gracias, Aureli. También hay que trabajarlo desde la técnica infantil, pensándolo, pues te tienes que meter en el mundo del niño, o sea, no importa si antes jugabas con soldaditos, ahora te va a hablar de que los videojuegos y YouTube, etcétera, pues hay que entrarle desde ese lado, pensándolo desde la técnica. Y bueno, la semana pasada aquí hablaban de los miedos universales y las angustias universales, y creo que también hay necesidades universales, que sin importar de la generación que seas, los niños van a tener la misma necesidad, los que acaban de nacer, que los de hace 100 años, y es contención, apoyo, amor, sentirse seguros, y yo creo que el consultorio, bien trabajado, sí les puede dar eso, y depende pues también de cómo se trabaje. Pero sí, hablando de técnica, creo que es lo mismo meterte ahora en su juego o lo que sea que esté manejando. Pues, pero sí te tienes que actualizar, como tú dices, o sea, tienes que saber de qué habla, con qué juegan, qué es esto, ¿no? O sea, sí, obviamente te tienes que actualizar, yo me imagino, porque pues sí, o sea, y conforme van creciendo, pues más, porque van saliendo cosas que ni tienes en cuenta. Gracias, sin duda genera muchas inquietudes. A ver, Marisela, adelante. Tienes que actualizarte en sus juegos. En la terapia de juego tienes que saber los juegos actuales. No puedes sacar las matatenas y jugar al bebe leche. Eso ya no existe. Hay que estar muy actualizados en lo que ahora tiene sentido para. Hay que leer artículos del malestar en la cultura de Freud, de cómo en un momento dado la cultura finalmente nos impone restricciones, nos ayuda a reprimir. Eso puede causar neurosis, pero algo que ha ocurrido es una desrepresión. Es decir, inclusive tal vez el mismo Freud, si hubiera podido visualizar lo que iba a ocurrir, comparte sus escritos, en donde no la sexual, sino la desrepresión de todos los impulsos. Ahorita los impulsos están a flor de piel y hay necesidad de reprimir un poco en estos límites de los que hablamos que se nos deben de poner desde que nacemos. Hay que aprender a reprimir nuestros impulsos, a sublimarlos, por supuesto, pero a tener control de ellos.
porque los impulsos a flor de piel, pues, nos generan mucho malestar también. Ese artículo habla de cómo se crea un malestar por la represión, pero en nuestra generación el malestar es por la falta de represión, porque la gente si quiere robar, roba, si quiere algo inmediatamente lo agarran, no se espera los tiempos, no se espera los protocolos, entonces genera mucho malestar también, el malestar en la convivencia cotidiana y el malestar del sujeto que no es satisfecho inmediatamente y que entonces se siente totalmente agredido o molesto porque sus impulsos no son satisfechos, ¿no? Gracias, Marisela. Quizá agregando... Perdón, yo quisiera preguntar algo. Desde el punto de vista como psicóloga, bueno, yo soy psicóloga en formación, yo creo que uno de los retos también es, a lo que yo percibo con mis otras amigas, mamás y gente que está alrededor, es que una de las diferencias más significativas a que las personas antes íbamos a terapia, conforme las personas que vamos a atender ahora, es que hay mucha información. O sea, antes nosotros llegábamos a terapia pensando que la persona que estaba de frente a esa terapia, el psicólogo o cualquier otro experto, era el que sabía. Y llegábamos prácticamente en blanco, pues porque la información estaba en los libros o solamente estaba al alcance de pocas personas. Y ahorita nosotros nos vamos a enfrentar a padres que a veces están súper informados, que si uno pone, mi niño no come, entonces te salen así miles de artículos de por qué el niño no come, y entonces ya tienen problemas y ya la mamá llega sumamente ansiosa porque el niño no está comiendo. Entonces, ¿cómo es el reto ahora del psicólogo, trasladándolo para que más o menos se entienda mi pregunta? Antes los maestros al frente de las escuelas eran las personas que brindaban prácticamente todo el conocimiento a los niños, y había uno que otro que era un poco autodidacta, pero la mayoría del conocimiento lo aportaba el profesor, y ahora no. Ahora los chavos pueden saber lo que quieran buscando en Google, y ese profesor debería de actuar más como un guía, como una persona que pone a debate los temas para que haya una mejor formación. ¿Cómo nosotros como psicólogos podemos entrar en esa actualidad en el que los papás ya están más interesados, que ya están más informados, y nosotros realmente ser eficientes en esa terapia? Porque nosotros, como bien decía la persona que hizo la pregunta anterior, nosotros estamos en una generación anterior a los niños que van a llegar con nosotros. No sé si más o menos me di a entender. Mira, como hablaste ahorita, ¿no? De Google y de yo pienso que tener muchísimo acceso a la información no significa siempre ser informado y ser bien informado, ¿no? O sea, pienso que justamente hay una abundancia, como hablábamos, ¿no? De que no hay límites. Encuentras todo en todos lados. Y eso a veces significa no encontrar nada, ¿no? O sea, nada concreto, nada real. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, hay muchísima información, pero bueno, también por eso se estudia, por eso se hace una carrera, porque pues no todo es para ti, ¿no? O sea, el niño no come y como tú dices, no, ahí va la lista, ¿no? Ahí palomita, palomita, no, cheque, solo, no, o sea, no funciona así. Yo pienso que por ahí hay que empezar, pues tal vez a educar a los papás, ¿no? Y en el sentido de decir, a ver, para empezar, la terapia se basa sobre la individualidad, ¿no? O sea, sobre la historia, la vivencia, desde la vivencia de los padres, desde la historia de los padres, luego lo que depositan en el hijo. O sea, no es, ay, mi hijo no come y entonces existen 3 opciones, ¿no? Tiene esto, tiene la... No, o sea, es un tema, o sea, tal vez enseñar a los papás que es un tema mucho más profundo, mucho más arcaico, ¿no? O sea, mucho más anclado, y que no todo se encuentra en Google. Ese es precisamente el problema de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No todo se encuentra en Google, ¿no? Entonces, pues sí es eso, ¿no? O sea, yo creo que también explicar en qué consiste una terapia, explicar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que no es tan fácil, es como la traducción, ¿no? Mucha gente piensa, ay, ¿por qué hay traductores? Porque ahí está el Google Traductor, ¿no?
y al rato les pone cualquier cosa, porque Google Traductor sabe, traduce un verbo con un sustantivo, los junta y no sabe si contextualmente hace sentido, ¿no? Pasa de lo mismo con Google, o sea, sí, puede ser que tu hijo no coma por A, B, C, D, todo lo que diga la lista de Google, pero ¿cómo vas a saber cuál es tu punto? ¿Cómo vas a saber si hace sentido con tu historia, tu vivencia, con lo que está pasando en tu casa, con tu hijo? Entonces, uno, hacer hincapié en la individualidad, ¿no? Por eso se va a terapia, es algo individual. Y dos, pues en esa información que se vuelve desinformación. Gracias, Aureli. Hizo aparición Malena. A ver, Malena. Desde hace Adelante. rato. Sí, perdón. Bueno, no, tengo que tolerar la inmediatez, no te preocupes. Tengo que ser tolerante. Bueno, yo quisiera opinar un poquito con esta última pregunta que se hizo. Imagínense, yo soy generación baby boomer, ¿sí? Estamos hablando que por mi consultorio han pasado 4 generaciones y que en la actualidad, pues he tenido o tengo la oportunidad que en la actualidad tengo pacientes de al menos 3 generaciones después de la mía, ¿sí? Y yo creo que aquí no se trata como de, ay, pues soy de esta generación, entonces, ¿cómo voy a entender a la otra generación? Ya lo señalaba Marisela, Aureli, Verónica, la importancia de los principios generales. Pensemos en los límites generales. Por ejemplo, el mar. Si el mar no tuviera un límite natural, ¿qué tendríamos? Tsunamis, que es lo que está provocando la entrada del ser humano al modificar la naturaleza. Pero el mar tiene un límite natural. Hasta un determinado lugar llega la ola y llega la marea y nos prevenimos con tiempo de una marea, ¿sí? Bueno, pues así son también los límites y la frustración. Yo creo que no hay reglas, pero sí hay principios generales y yo creo que en la psicoterapia, que era lo que preguntaba la persona anterior, en la psicoterapia el límite más natural es la contratransferencia desde la empatía y desde el autoconocimiento. Si yo me conozco, voy a poder ser empática con la persona que tenga enfrente, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto o sea una persona de la tercera edad con la que yo puedo a lo mejor tener una mayor comprensión cultural, pero la comprensión humana está en relación a entender el conflicto, entender la humanidad, entender a la persona y ser empáticos con lo que está sucediendo, ¿sí? Yo puedo entender, por ejemplo, una chica de 16, 17 años que necesite el celular en su buró. A lo mejor puedo decir, ay, pero qué necesidad. En mis tiempos el teléfono era llegar a mi casa y ver quién me llamó y hacer cola con mis hermanas para poder usar el teléfono. Bueno, sí, pero yo estoy para entender por qué esta chiquita de 16, 17 años necesita el celular en su buró. No va a recibir llamadas a esa hora, pero ella está utilizándolo como un objeto transicional. Y si yo entiendo lo que es un objeto transicional, y si yo entiendo para qué le está sirviendo a ella para manejar su ansiedad, puedo entender que algo está fallando en sus vínculos con el otro, ¿sí? Y eso no es de los baby boomers, ni de la generación Z, ni las Y, ni los millennials, ni nada. Eso es parte de entender el conflicto humano y de entender como psicoterapeutas empáticamente qué le está pasando a mi consultante. O entender como mamá qué le pasa a mi hijo, como decía Aureli. Primero tengo que pensar yo, ¿por qué necesito regalarle 5 cosas en Navidad? Porque a mí no me regalaron y entonces yo ahora quiero regalarle a mi hijo 5 cosas. Estoy satisfaciendo una necesidad mía, no de mi hijo. ¿O por qué le tengo que decir a mi paciente la receta de cómo manejar la ansiedad con A, B, C y D? Porque yo hubiera querido eso o porque yo necesito eso. Entonces tenemos que ver qué necesita el otro con base a lo que yo empáticamente puedo entender, ¿sí? Pues gracias y felicidades, Aureli, por tu tema. Gracias. Gracias, Malena. Yo sé que surgen todavía muchas inquietudes, pero estamos sobre el tiempo, quizá ampliando un poquito más esto que comentaba Malena. Parte de la empatía y de la formación que nosotros tenemos, que es este autoconocimiento, por eso implica la capacitación.
¿por qué habemos tan pocos psicoanalistas? Porque en la inmediatez queremos tener muchos títulos de cursos cortitos. Cuando preguntamos cuántos años dura la formación, todo lo que implica, ¡ay, no, es mucho tiempo! Y desde ahí, o sea, queremos algo inmediato. Y parte de esta formación como psicoanalista implica eso, la tolerancia, la espera, la frustración, de estudiar, de desvelar, de sacrificar otras cosas. El propio análisis, que en el análisis podemos darnos cuenta de nuestras necesidades y así no nos lleva a actuar en el tratamiento, el querer compensar y satisfacer en el paciente lo que a veces queremos hacer con los hijos. ¿Qué pasa con el paciente ante nuestra necesidad de quererlo gratificar y no tolerar nosotros la frustración? Si el paciente nos pide, recomiéndeme un libro, ya le estamos recomendando toda una literatura. O dígame qué hago cuando nosotros no damos indicaciones, pero estamos actuando para satisfacerlo, para que no sufra. Y eso tiene que ver, sí, con nuestra falta de conocimiento, con nuestra falta de técnica, y que pues para eso está la invitación de seguirnos preparando y analizando. Pero bueno, quise agregar esto. Repito, sé que hay muchas inquietudes, es un tema muy interesante que a cual más quisiera participar. Aureli, te escriben muchas felicitaciones aquí en el chat, pero ya estamos sobre tiempo. Incluso Jocelyn me pidió de favor que agradeciera la presencia de los alumnos, de sus alumnos de la Universidad de Insurgentes. Muchas gracias por estar aquí presentes, Jocelyn, ya tarea cumplida. Gracias a todos por su participación. Aureli, muchas gracias. No me queda más que agradecer a nombre de la Sociedad de Psicoanálisis esta plática tan completa, tan práctica, y pues muchas gracias a nombre de la Sociedad de Psicoanálisis. Les extiendo la invitación para el próximo mes, la plática a la comunidad. Le toca a la licenciada Ivonne Farfán González. Ella nos va a hablar sobre el proceso psicoanalítico. Así que para que vayamos conociendo un poquito cómo funciona esto, pues los invitamos para el próximo mes. Les estaremos mandando con tiempo la información. Muchas gracias. Buenas noches. Y Aureli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Bye.